hablaremos del servicio a Dios. Entraremos en nuestra lección de grupo de casa a la clase número 3, hoy titulada El desarrollo del potencial. Esta lección es muy importante para cada uno de nosotros, quienes somos parte de la iglesia, quienes somos parte del cuerpo de Dios. Y es importante, ya sea que tú estés sirviendo en algún ministerio, ya sea que tú estés participando en algún grupo de casa, o tienes ese anhelo de servir a Dios, tienes ese anhelo de ganar almas para Cristo, tienes ese anhelo de hacer algo en la iglesia. Entonces es importante que tú puedas aprender que es importante ese servicio a Dios. Y en esta serie que hemos estado llevando a cabo, pues vemos características, vemos situaciones, vemos ejemplos de cómo llegar a hacerlo. Y la clase de hoy se titula El desarrollo del potencial. Y hoy vamos a entender y vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Vamos a ver primero que nada qué es potencial. En una definición de potencial es algo posible, es algo que puede suceder o es algo que puede existir. Entonces es importante, te lo voy a decir una vez más, que es potencial, algo que es posible, algo que puede suceder, algo que puede existir. Déjame decirte también que el potencial no se puede manifestar sin tomar forma alguna. Así como el concreto tiene que haber un molde al que pueda ser echado, algo que le dé forma y lo haga útil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a formar ese potencial. En nosotros se va a formar ese potencial. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a hacer que algo sea posible, que algo pueda suceder, que algo pueda existir. Entonces, lo primero, y son puntos que te quiero enseñar este día, es que todos tenemos potencial. Muchas veces nosotros nos llegamos a pensar, nos podemos llegar a pensar, ¿para qué soy bueno? ¿Qué talento tengo? ¿Qué virtud tengo? A veces decimos, pues creo que no tengo ninguno, creo que no soy bueno para algo, creo que no soy específicamente bueno para algo. Entonces, ¿en qué radica que tú y yo nos demos cuenta de saber nuestro potencial? Pues va a radicar en una sola acción, que es a través de nuestras decisiones. A través de nuestras decisiones vamos a saber nuestro potencial. A través de nuestras decisiones vamos a poder hacer algo posible. A través de nuestras decisiones algo puede suceder, algo puede existir. Quiero que por favor me acompañes en tu Biblia a Mateo en el capítulo 14, por favor. Mateo en el capítulo 14, en el versículo 26. Vamos a ver la historia de Pedro. Dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba Jesús sobre las aguas para ir a Jesús. Estamos en este momento viendo una decisión en la historia de Pedro. Muchas veces nos basamos, o muchas veces esta historia nada más la vemos en que después de un punto que Pedro camina sobre el agua, pues sabemos que empieza a ver la tempestad del agua y cae. Pero algo que yo quiero recalcar en este día acerca del desarrollo del potencial es que él tomó la decisión. Él tomó la decisión de caminar sobre el agua. No sé si caminó 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 o 5 centímetros, pero sí que él caminó, que él tomó la decisión, él vio a Jesús y tomó la decisión de seguirlo. Tomó la decisión y en ese momento él desarrolló ese potencial en su vida. Entonces es importante que tú y yo demos pasos de fe, como lo hizo Pedro, y podamos aprender a desarrollar ese potencial. Ahora, algo muy importante que tú y yo también tenemos que aprender es que hay un enemigo. Sabemos que hay algo que se opone a servir a Dios, sabemos que hay algo que se opone a que tú y yo hagamos cosas buenas para Dios. Y ese enemigo es el temor.
Lo vemos en la historia de Pedro. Después de ese momento, en la barca que camina, llega un momento en el cual ve la situación del mar y cae. Se llena de temor y cae. Y ese es el enemigo que muchas veces va a venir a nuestra vida. Ese es el enemigo que va a venir y va a decir, es que tú no puedes hacer nada. Es que tú cómo vas a servir a Dios si eres así, si cometes errores, si a lo mejor te dijeron en casa que nunca ibas a lograr nada. Entonces viene con ese temor para que tú no tomes ni siquiera la decisión, porque hay gente que no ha querido servir a Dios o que no ha querido que Dios lo utilice por no tomar la decisión, la primera decisión de decir, sí lo voy a hacer, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer aquello. Y es por eso que muchas veces la gente se queda en su zona de comodidad, en su zona donde se sienten cómodos, donde quizá no tienen que hacer mucho esfuerzo y donde tienen todo arreglado, donde no tienen que comprometerse quizá muchas cosas. Pero sabemos que Dios nos ha demandado ser obreros, que Dios nos ha demandado hacer las cosas para Él, hacer las cosas con excelencia. Entonces, algo que te decía al principio es que todos tenemos potencial. Y otra cosa que te puedo decir es que todos podemos salir adelante de esta vida. Todos podemos salir adelante. Y si muchas veces te pones a pensar, yo creo que todos aquí hemos tomado malas decisiones. Todos aquí hemos cometido errores, situaciones que quizá hoy en día dijimos, quisiera que eso hubiera sido diferente, quisiera que esto no hubiera tomado esta decisión, no lo hubiera querido hacer de esta manera. Sin embargo, si ponemos una balanza muchas veces o manera personal, pues los errores nos van a ayudar más. Los errores muchas veces nos ayudan a aprender, a corregir, a dirigir nuestra vida. Y eso muchas veces, a veces Dios utiliza ese tipo de situaciones para que nos acerquemos aún más a Él, para que le sirvamos con más fervor, para que lo busquemos más cuando nos piden algún reto, cuando nos piden algo que a veces decimos, es que esto yo nunca lo he hecho. Esto no sé si yo pueda hacerlo. Y a veces, muchas veces nos llega el temor, como te lo decía hace un momento, a atacar a nuestra mente, decir, ¿realmente podré hacer esto? ¿Realmente seré yo el indicado de hablarle a esta persona de Cristo? O hay aún incluso un temor por situaciones en Dios que pasaste. Es decir, a lo mejor dices, sentí hablarle a esta persona de Cristo y creí que era de Dios y le hablé y se burló de mí, o no quiso llegar al grupo, o no quiso llegar a la iglesia. Y a veces dices, ya no lo voy a hacer. Y tienes que superar eso. Tienes que salir adelante y decir, puedo salir adelante, tengo un potencial, y volver a intentarlo. Volver a intentarlo una vez más, y Dios va a estar siempre con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a otra historia más, como la historia de Pedro, y esa está en el libro de Josué. Por favor, acompáñame ahí, en Josué, en el capítulo 1. Josué en el capítulo 1, en este punto Moisés ya había muerto y se estaba buscando un líder que siguiera llevando a cabo, que llevara el control, que llevara el liderazgo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y vamos a la Biblia, dice en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que dice el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, es importante que Dios quiere desarrollar ese potencial en tu vida. Y entonces, así como con Josué le dijo no temas, así también te lo quiere decir a ti, que no tengas ese temor, sino que sigas adelante en tu vida. Quiero que notes algo en estos versículos que acabamos de leer.
¿Cuántas veces le dice Dios a Josué que no tema, que se esfuerce, que sea valiente? Yo creo que cuando Dios enfatiza en algo es porque pues debemos de entenderlo, porque nos está dando ese énfasis. Y le estaba en ese punto dando ese énfasis a Josué de no temas, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Y es lo mismo que muchas veces nos dice a nosotros. Esforcémonos, seamos valientes, soportemos las burlas, soportemos esos momentos complicados, a veces quizá en familia, que a veces seremos objetos que nos van a señalar, que nos van a criticar. Y es ahí donde debemos esforzarnos, es ahí donde debemos ser valientes, es ahí donde tenemos que creer en Dios, que Él está con nosotros a donde quiera que tú y yo vayamos, que debemos de esforzarnos, que debemos de ser valientes, porque Él promete estar con nosotros. Entonces, es importante que tú y yo podamos ser conscientes de eso. Ahora, algo que también quiero enseñarte es acerca de la palabra de Dios, acerca de la semilla. Hoy, por ejemplo, se te está dando esa semilla de que tú y yo tenemos el potencial, de que tú y yo no tenemos que dejarnos llevar por alguna mala experiencia que quizá tuvimos en el pasado, que quizá tú y yo no nos dejemos llevar por algún mal recuerdo, o aún por una batalla en la mente, aún quizá por una mala experiencia en la iglesia, que quizá dices, es que un día quise hacer esto para Dios y no me salió, o no tuve el resultado que quizá esperaba, o no fue como yo quise. Es ahí donde se siembra esa semilla, de decir, tú sigue haciendo las cosas correctamente, sigue creyendo a Dios, sigue buscando de Él, sigue, en este caso, escuchando la palabra de Dios, orando, y entonces Dios va a responder. Tenemos que regar esa semilla y para después dar ese fruto. ¿Ese fruto qué será? Que a lo mejor a través de ti la gente conozca de Dios. Si tú hoy vienes a la iglesia, probablemente es porque alguien te invitó, porque alguien te estuvo insistiendo, algún familiar tuyo, quizá en casa, algún vecino, algún familiar o algún amigo que te tiene mucho cariño, te invitó al grupo de casa, te invitó a la iglesia, y hoy tu vida ha sido transformada y creo que has dado esos frutos, como ya te lo dije en un momento. Esa semilla fue sembrada en tu corazón y ahora estás dando fruto. ¿Y qué espera Dios de ti? Que ese fruto y que tú vengas y lo des, y vengas y siembres esa semilla en tu papá, en tu familia, en la iglesia, que aún desarrolles ese potencial, porque ya lo que yo te decía hace un momento, a veces nos llegamos a cuestionar, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué tengo talentos? ¿Para qué tengo virtudes? Déjame decirte que tú tienes talentos, que tú y yo tenemos dones, virtudes, que hay cosas que nadie las va a hacer como tú. Quizá habrá gente que las pueda hacer, pero que las haga como tú, nadie. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que tú eres un elemento importante en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que tú eres importante. Perteneces a la nación santa, al pueblo de Dios. Y esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, pues es importante que los desarrolles, es importante que tengas ese potencial, que tomes la decisión de decir, esto lo voy a hacer para Dios. Y no importa la edad que tú tengas, si eres joven, si eres soltero, si eres casado, casada, tú tienes esos talentos para desarrollar en el pueblo de Dios. Ahora, como ya te lo decía, ¿qué hago cuando empiezo a servir a Dios? Pues simplemente seguir haciéndolo, cada día más. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, desarrollarnos. Quizás dices, es que yo quiero estar en este ministerio, pues ora a Dios y empieza a pedir. Y si ya estás en algún ministerio, pues empieza a crecer, empieza a querer más delante de Dios. Haz las cosas de corazón, porque sabemos que Dios lo hará. Y quiero que me acompañen a una cita más, por favor, en Efesios, en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3, en el versículo 20.
Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces quizá nos vamos a encontrar con que Dios nos va a pedir cosas o cosas que decir, esto yo nunca lo he hecho. Quizás se te va a acercar, vas a tener la necesidad o la oportunidad de orar por alguien. Y si yo nunca he orado por alguien, yo nunca le he predicado a nadie de Jesús, pues tú tienes que hacerlo y creer que tú lo vas a poder hacer porque hay un poder que actúa en ti que es el poder de Dios. Y cuando menos te des cuenta, cuando tú creas que no puedes, que te va a salir mal, déjame decirte que Dios te va a sorprender y lo vas a hacer mucho mejor de lo que tú logres creer, pensar o imaginar. Entonces, tú y yo tenemos un llamado muy especial. Creer, estamos siendo el pueblo de Dios y tenemos ese llamado de traer gente, de que la gente conozca de un Dios verdadero, de que la gente en tu familia sean suplidas cada una de sus necesidades. Y es por eso muy importante. Ya casi estamos por terminar y quiero que vayamos a una de las citas en Hebreos, en el capítulo 12, por favor. Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, por tanto también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que dejar de lado las burlas que quizá puedan existir en contra de nosotros, las críticas, el menosprecio, algún pecado, algún afán, alguna mala decisión, algún mal día. Tenemos que dejarlo de lado para seguir la carrera. Porque sabes, todos estamos, quizá todos pasaremos algún mal día, algún mal momento, pero lo más importante es siempre tener nuestra mirada en Jesús. Para terminar, vamos a Gálatas en el capítulo 6. Dice, Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es una palabra de Dios para tu vida. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto. No te canses de hacer lo que Dios te ha llamado. Tú tienes un potencial. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes virtudes, tú tienes una mentalidad, tú tienes dones, talentos que son para Dios. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto. Sirva a Dios, créele a Dios y no dejes nunca que nada te pueda alejar de eso. No hay mejor vida, no hay mejor lugar que tú puedas estar que estar siendo parte del pueblo de Dios. Así que espero que Dios haya hablado a tu corazón en este día y haya sido de edificación esta palabra. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene.